Magíster Fernanda Salomón es de Mazars, quien nos va a hablar de las desinversiones en condicionamientos y operaciones de concentración, el marco de trabajo del agente de monitoreo. Fernanda Salomón es manager en el Departamento de Competencia en Londres. Su experiencia en monitoreo es bien amplia. Se ha trabajado en procesos de desinversión y de mantenimiento de la viabilidad de los activos de desinvertirse. Más de 5 años de experiencia en trabajo con agentes regulatorias de Europa. Fernanda, por favor, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a la Superintendencia por invitarnos. Yo soy Fernanda Salomón, trabajo en el estudio de Mazars, estoy basada en Londres y estoy acá para hablarles hoy de nuestro trabajo como agentes de monitoreo. Voy a explicar un poquito más en qué contexto trabajamos y cómo hacemos nuestro monitoreo en casos de concentración en los cuales se requiera que haya una desinversión por parte de empresas que concentren más poder en el mercado. Entonces, primero para contarles, Justin Menzies y yo venimos de Europa, donde trabajamos en varios casos, como presentaron recién. Estuvimos acá presentes en Ecuador trabajando con la superintendencia en el proceso de Eviat Miller, y fue el primero de la superintendencia, así que también podemos contar un poco cómo fue el contexto en el que nosotros trabajamos. Ahora voy a presentar yo y más tarde Justin va a hacer una presentación también de este tema. Para explicarles quiénes somos, nosotros somos una empresa que es internacional, justamente porque estas concentraciones y desinversiones se dan en muchas partes del mundo. Es importante que podamos tener presencia en distintos países para poder trabajar localmente con las diferentes empresas y las diferentes autoridades regulatorias. Así que pusimos este mapa como para que tengan un poco de idea de dónde venimos. Trabajamos en 94 países. Acá en Ecuador también tenemos nuestra firma corresponsal, Hansen Holp, que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, eso era como para que ustedes entiendan un poco de dónde venimos. Lo que voy a hablar ahora, en principio, para hacer una breve introducción y para que estemos todos en la misma página del tema que estamos tratando. El contexto es que se presenten en casos de fusiones y adquisiciones que necesiten la autorización de las autoridades regulatorias. La autoridad regulatoria tiene que hacer ciertos análisis de mercado para establecer si aprueba ese tipo de fusión entre empresas que puedan tener mucha concentración del mercado. Y en casos en los que esa aprobación se dé, imponen ciertos compromisos de cumplimiento, ¿no es cierto? Y uno de ellos algunos de ellos pueden ser los estructurales, en los que tratamos los temas de desinversión. También puede haber otro tipo de compromisos de cumplimientos que pueden ser de manera conductual, de cosas que las compañías puedan o no puedan hacer para autorizar ese tipo de concentración. Nosotros nos vamos a focalizar justamente en este aspecto estructural, pero el trabajo del agente de monitoreo, el trabajo del agente de monitoreo parte de una vez que se haya aprobado esa concentración, una vez que se haya hecho el mercado de análisis por parte de la autoridad regulatoria, y que se haya establecido cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las empresas. Ahí es cuando viene nuestro rol en cómo podemos darle soporte a la autoridad regulatoria para poder llevar a cabo ese monitoreo en el cual necesitan que haya como un agente independiente. Creo que esa es la clave. Nosotros somos independientes de las partes. Entonces, lo que voy a explicar es, una vez que se haya dado ese tipo de aprobación, nosotros trabajamos más que nada en cinco fases. Las voy a describir a cada una en detalle, pero es como para darles un pantallazo de lo que estamos monitoreando. Como dije anteriormente, se aprueba la concentración, se establece qué parte del negocio se quiere desinvertir.
Esto es muy importante que se dé en primer lugar, lleva mucho tiempo, muchos consultores por parte de las empresas, mucho análisis por parte del regulador para establecer qué es lo que se quiere separar, qué es lo que se quiere desinvertir. La idea de que se desinvierta un negocio es que ese negocio sea comprado por otro operador y que pueda estar, sea independiente y que pueda proveer esta competencia que se busca en el mercado. Entonces, ese es el primer paso, establecer qué es lo que se va a desinvertir. ¿Van a ser bienes? ¿Va a ser una empresa en sí misma? Ese es el primer paso. Y para eso se tiene que delimitar este negocio. Luego viene el segundo paso, que es que esta separación sea independiente, como dije anteriormente, que ahora me voy a focalizar en eso, y que durante el periodo en el que se separa este negocio y hasta que se venda a otro operador, la viabilidad de ese negocio sea mantenida. Porque inevitablemente cuando uno, la parte notificante la llamamos, es la parte que va a tener que desinvertir. Cuando esa parte tiene que desinvertir un negocio, lógicamente el incentivo de mantenerlo con la misma viabilidad cambia, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros como agente de monitoreo y con la autoridad regulatoria pueda ver que la viabilidad sea mantenida. Al mismo tiempo, desde que arranca este proceso de separación, ya la parte notificante va a empezar a buscar a quién le puede vender esos bienes o esa entidad, esa compañía, y eso se da a lo largo de todo el proceso. También lo voy a discutir en detalle, pero ese proceso empieza desde el principio con sus asesores en alguna banca de inversión y demás, y eso es algo que también nosotros monitoreamos y hacemos un seguimiento y le informamos a la autoridad regulatoria. Una vez que haya sido elegido, ahí nosotros hacemos un análisis y una evaluación de lo que consideramos. Entonces, podemos empezar con la parte de separación y de delimitación de información. Espero que esto pueda como hacernos entender un poco dónde comienza todo. Tenemos la parte notificante, que es lo que llamo acá el negocio original. Ellos tienen que sacar una parte, tienen un negocio integrado, del cual una parte va a tener que ser desinvertida, ¿sí? Esa parte que va a ser desinvertida va a necesitar de un líder que también de forma independiente, que no esté relacionado con el negocio original, es decir, que no le reporte a la parte notificante, ese líder va a tener que llevar de manera independiente este negocio que se va a separar y que va a ser vendido. Justamente por eso no toca las tres áreas a las que nos referimos. La separación, justamente que es independiente, la delimitación de información. Tenemos que entender que este negocio forma parte, el que se va a invertir forma parte de un negocio original, con lo cual en ese negocio original hay una integración de información, de la parte contable, de la parte de recursos humanos, de la parte de ventas, de muchas partes, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando se separa, qué información que sea realmente necesaria por la parte notificante tengan acceso. Para ello se va a necesitar de un equipo que esa información sea limitada, que firmen actas de confidencialidad y que se pueda entender qué es lo que se va a compartir. Y ahí también nosotros formamos parte de que monitoreemos que esto se haga de una manera correcta, sin que haya un prejuicio, sin ningún tipo de problemas con el negocio a ser desinvertido. Y justamente, mientras todo este proceso está pasando, también tenemos el proceso de venta que lo tenemos, que está llevándose a cabo al mismo tiempo. Entonces, la identificación de este negocio que se desinvierta se hace en una primera instancia, y es muy importante que se haga en esa primera instancia para entender qué es lo que se está vendiendo. Porque también tenemos que tener en cuenta que ese negocio ser desinvertido, trabaja un grupo de personas, y generalmente esto genera mucha incertidumbre saber que se va a vender a otro operador. Entonces es importante entender claramente qué es lo que se va a desinvertir. Justamente como decía antes, es un negocio integrado, que estaba integrado a uno más grande, y lo que necesitamos ahora es que sea independiente. Entonces es entender y trabajar con la parte notificante, qué áreas se necesitan de los recursos de la parte notificante hasta que se venda. Como para darles un ejemplo, si pensamos desde la parte contable, por ejemplo, el negocio a ser desinvertido forma parte de un negocio más grande.
Entonces, hay cierta información financiera para sus cuentas y demás que debe ser reportada por una cuestión regulatoria, por una cuestión de presentar los balances correctos. Entonces, también hay que identificar qué tipo de información es necesaria y quién va a recibir esa información y cómo va a ser presentada. Lo que no queremos es que haya una influencia de la parte que lo está vendiendo a este negocio a ser desinvertido. Como se imaginarán, al principio esto lleva mucho trabajo. En primer lugar, cuando se está discutiendo qué es lo que se va a desinvertir, y generalmente las compañías contratan a varios consultores para poder entender dónde está parado este negocio que se va a desinvertir y de qué otras áreas necesita. Entonces, eso es muy laborioso al principio. También cuando hablamos de este tipo de separación, porque tal vez lo vemos así en un gráfico, decimos, bueno, es una parte simplemente que se está desinvirtiendo, pero en este tipo de negocios hay muchas partes que están combinadas, entonces hay que entender si es, por ejemplo, una separación física, justamente si estamos trabajando en una misma oficina y hay gente que esté trabajando, uno para el negocio original y la otra para el negocio ser desinvertido. Puede llegar a haber comunicación, puede haber información que se pueda compartir, entonces, ¿cómo nos aseguramos de que haya una separación que no genere ningún tipo de problema o de conflicto de interés? En este tipo de casos también lo que hay que tener en cuenta es que es un periodo corto en el cual se separa y se vende este negocio. Como ustedes sabrán, todo lo que tenga que ver con IT, con lo que sea de Information Technology, puede llegar a tomar mucho tiempo separarlos. No es sencillo tener que hacer una separación de tecnología. Podemos pensar en una farmacéutica, por ejemplo, o en realidad en la mayoría de ellas, pero hay ciertas industrias en las cuales hacer esta separación de tecnología es mucho más compleja. Entonces, a veces hay que tener un poco en cuenta, sobre todo la autoridad regulatoria, hasta qué punto se puede y es razonable hacer ese tipo de separación, ¿no es cierto? Por una cuestión de costos, por una cuestión de practicidad, pero esos son el tipo de desafíos que estos negocios llevan. Para que se separe este negocio, se designa lo que nosotros llamamos en inglés Hold Separate Manager, que sería como un gerente independiente, sería como el CEO de ese negocio a ser desinvertido. Generalmente es importante para que no se pierda la viabilidad, para que haya comunicación con la gente que va a seguir trabajando en este negocio a ser desinvertido, que este gerente se contrate se designe lo antes posible. Nosotros entrevistamos a distintos candidatos, generalmente alguien que haya estado en conexión con el negocio original, que haya manejado esta parte del negocio que se va a desinvertir, entender los incentivos, entender cuál sería su rol para poder llevar a cabo esta desinversión en este periodo y para poder gestionarlo más que nada de una manera independiente, para que quede claro que son dos partes distintas, que este Hold Separate Manager no le reporta al negocio original, nos reporta a nosotros, que nosotros al mismo tiempo le informamos a la autoridad regulatoria. También otro punto que cabe destacar es que a veces no es que se vende una compañía en sí, se venden ciertos bienes. Hay que desinvertir una fábrica, por ejemplo, o hay que desinvertir una compañía entera. Eso puede llegar a tener distinto tipo de implicancia, por ejemplo, desde el punto de vista de impuestos. Pero eso es algo que se decide en un primer lugar. Y bueno, nosotros estamos ahí para monitorear que eso se lleve a cabo. Como dije anteriormente, hay reportes internos que necesitamos que estén restringidos y para eso se tienen que firmar actas de confidencialidad. Eso lo hacemos en general al principio, no bien se establece qué es lo que se va a separar. Nosotros hacemos un seguimiento de esta parte de delimitación de información para tener bien en claro quiénes son los que tienen acceso a esta información y que sepan cómo utilizarla. Entonces también no solamente vemos que se firme un acta de confidencialidad, pero sino también cómo es comunicado, porque uno puede firmar un acta de confidencialidad pero no entender bien qué es lo que significa. Eso puede significar que en vez de reportarle a una persona en particular, ahora se reporte a otro departamento. Entonces es importante que eso se implemente bien. Y con lo cual es otro ámbito de esta parte de la separación que nosotros monitoreamos. Como dije anteriormente, el negocio original va a tener ciertas personas
que van a tener acceso a información de este negocio desinvertido, que lógicamente van a firmar actas de confidencialidad, pero que son personas que están mucho más activas en la venta de este negocio y en asegurarse de que estén en cumplimiento con lo que la autoridad regulatoria pida, ¿no es cierto? Que esté en este compromiso de cumplimiento. Entonces, en general, es un grupo muy limitado, que es un grupo que se forma alrededor de los equipos de fusiones y adquisiciones. Y que forma parte de nuestro punto de contacto más importante, porque son las personas con las que nosotros nos comunicamos semanalmente para entender que el proceso de venta se esté dando de la manera estipulada, que los plazos se estén cumpliendo, que si necesitamos más información del negocio original a la parte para nosotros poder reportarla a la autoridad regulatoria se dé. Entonces ellos son, digamos, como nuestro punto de partida. También en este contexto tenemos que tener en cuenta que tienen abogados internos y abogados externos, y para nosotros ellos forman parte de un flujo muy importante de información. Serían como nuestro punto de contacto. Así que eso, en primer lugar, con respecto a la separación y a la delimitación de información. Con respecto a la evaluación de la viabilidad, tenemos que asegurarnos que en ese periodo, hasta que se venda, el negocio sea viable. Y para entender que así sea, nosotros tenemos que, más que nada, en primer punto, entender que en general todas las autoridades regulatorias lo que quieren es que sea viable y que se mantenga esta competitividad del negocio, que no decaiga en el tiempo hasta que se venda. Como dijimos antes, es un momento de mucha incertidumbre, sobre todo para el personal, porque no saben si se van a quedar acá, en este negocio ser desinvertidos, si quieren volver al negocio original, si van a ser adquiridos con el nuevo comprador. Entonces, manejar esa dinámica es muy importante, y es muy importante que se establezca un enlace de comunicación con el Hold Separate Manager y que nosotros hagamos un seguimiento de cómo funciona la parte financiera en ese periodo. Vemos que las ventas están bajando mucho porque necesitan más ayuda del negocio original, ha bajado la parte del marketing. Son ese tipo de preguntas que nosotros tenemos que ir mirando mientras vemos cómo se va desarrollando la performance de este negocio. Entonces, por eso es tan importante que haya un agente de monitoreo para poder regular eso y para poder discutir con el negocio, con la parte notificante, qué es lo que lo que está ocurriendo, porque hay algún motivo que sea extraordinario que haga que las ventas bajen, por ejemplo. Entonces, ese sería el objetivo. Justamente una de las partes que nosotros monitoreamos en este proceso es entender cuál es el plan de negocios. Porque justamente cuando se venda este negocio a ser desinvertido, cuando se le presente a los posibles compradores, hay que entender cómo va evolucionando. Y nosotros, el punto de partida que tenemos es el plan de negocios que tenga ese negocio a ser desinvertido. Entonces, monitoreamos la performance en base a lo que ese plan de negocios estipule. Y nos aseguramos de que sea realista también, porque hay veces que hay ciertas condiciones que pueden influenciar. Este tipo de información la monitoreamos de forma mensual, justamente porque al cierre de cada mes queremos ver cómo van cambiando los números. Así que estamos en permanente contacto. Generalmente lo que hacemos, tanto con la parte de viabilidad, con el proceso de venta, es asegurarnos de que hayan llamadas semanales, que haya un flujo de información con este Clean Team que habíamos hablado originalmente, con los abogados, para poder entender cómo va ese seguimiento. Y justamente al principio es el periodo más importante. Y por último queda lo que es el proceso de desinversión, que esto se da en el marco de una venta en procesos de fusiones y adquisiciones, en donde tenemos justamente lo que decía el Clean Team, que son gente de fusiones y adquisiciones de la compañía interna.
que en general se contratan a un banco de inversión para que puedan llegar a los posibles compradores e identificar cuáles son. Este tipo de compradores a los que vayan a intentar venderles el negocio también está en el marco de lo que la autoridad regulatoria haya definido, ¿no es cierto? Porque esto es un tema que lo va a tratar mi colega Justin mañana, pero ¿cuál es ese criterio de venta y para la compra? Entonces, es importante que se seleccionen o que se lleguen a esos posibles compradores que puedan cumplir con los condicionamientos que estipule la autoridad regulatoria. Entonces, esto es como para darles un pantallazo, sigue el típico caso de un proceso de venta en el cual se hace una lista de posibles compradores, se hace una carta para mandársela a estos posibles compradores para entender quiénes son los que podrían llegar a estar interesados. Si están más interesados, después ahí ya se firman actas de confidencialidad que se hace con los equipos internos de M&A de cada empresa. Y en base a eso depende cómo se vaya dando el tema de la negociación. Se hace no sé si escucharon el término, una sala virtual de datos en las cuales se suben todo este tipo de información que compete al negocio que se vaya a comprar para entender distintos puntos, desde la parte financiera, desde la parte de los empleados, la parte de los bienes que tenga, las partes de las deudas que haya. En esta sala virtual de datos se pone todo este tipo de información y ya después, depende de cómo se vayan dando las negociaciones, se firman los contratos de compra-venta y se empieza a hacer la negociación de lo que se necesita. La diferencia con un proceso de fusiones y adquisiciones normales es que acá este proceso está determinado por ciertos condicionamientos que estipula la autoridad regulatoria, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas condiciones que van a tener que cumplir. Por ejemplo, que sean independientes de este negocio a ser desinvertido. Porque, a ver, la idea es vender el negocio para que haya más competencia entre las partes en este mercado que estemos tratando. Si nosotros vemos que el negocio se le vende a un competidor que tiene interacciones y que no es independiente del negocio que lo está vendiendo, entonces es mucho más probable que la autoridad regulatoria no acepte ese tipo de comprador. Entonces, esa es la diferencia más que nada con un proceso de venta de fusiones y adquisiciones normales, es entender que se dé en un contexto que vaya a ser aprobado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es monitorear ese proceso y tratar de cuando se llegue al final, de que se elija ese comprador, se pueda, por lo menos en esa instancia, entender que vaya a cumplir con los requisitos de la autoridad regulatoria. Porque justamente lo que pasa, que es distinto, es la parte notificante va a proponer a quién quieren venderles este negocio. Van a decir, bueno, nosotros negociamos este contrato de compra-venta, consideramos que cumple con los condicionamientos que se estipularon con la autoridad regulatoria y ahora solicitamos su aprobación. Antes de que la autoridad regulatoria lo apruebe, nosotros como agente de monitoreo hacemos un análisis. Pero nosotros ya venimos analizando cuáles son los posibles compradores, como para prever cualquier inconveniente que pueda surgir en ese periodo, de manera tal de no retrasar más esta venta, porque cuanto más se retrase, más se afecta la viabilidad del negocio. El negocio necesita certeza de que va a ser comprado por alguien, de que va a llevar un plan de negocios acorde y que va a poder proveer esta competencia en el mercado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo analizamos y hacemos un reporte muy detallado de todas las características de este posible comprador y de cómo cumpliría con los contratos, cómo cumplirían con el compromiso de cumplimiento. Y si nosotros vemos algunas consideraciones que pensamos que la autoridad tenga que tener en cuenta, ese es el momento en el que lo hacemos. Revisamos las cláusulas muy detalladamente y decimos, bueno, acá en este caso podría llegar a haber algún tipo de problema, algo que tenga que considerarse, que la autoridad regulatoria tenga que considerar pueda llegar a ser problemático. Entonces, si se tiene que cambiar o no se tiene que cambiar el tipo de acuerdos a los que se lleguen. Entonces, esa es la parte previa. Y una vez que hacemos esta opinión razonada, que la autoridad regulatoria ya está al tanto de quiénes son los posibles interesados,
Ahí la autoridad regulatoria hace su análisis propio, también estamos ahí a la disponibilidad para poder responder cualquier pregunta, y de ahí la aprobación o no, pero en general cuando se llega a ese estadio ya es mucho más probable que sí se apruebe o que haya un par de cambios que sean necesarios. Entonces, de todo lo que dije ahora, traté en este gráfico como de hacer como un breve resumen de dónde está la gente de monitoreo y cuáles son las partes con las que trabajamos. Tenemos la autoridad regulatoria, ellos nos dicen, bueno, ellos nos dan la guía y las instrucciones de lo que se debe hacer. Nosotros trabajamos en ese marco y nosotros le damos informes mensuales que tienen información a veces que es confidencial. Por ejemplo, toda la parte que tenga que ver con la viabilidad del negocio ser desinvertido es todo confidencial, porque ese es el negocio que va a estar compitiendo con la parte notificante. Entonces esa información no se comparte. Lo que sí hacemos, porque es información que sí tienen, la parte que sí se puede compartir, sí la compartimos con este Clean Team, con este grupo de abogados también que nos están facilitando nuestro monitoreo y nuestra supervisión. Lo que hacemos al mismo tiempo es tenemos llamadas regulares, reuniones justamente con el Clean Team, con los abogados, son a ellos a los que les pedimos información regularmente y los que nos responden para asegurarnos que nos estén dando toda la información que nosotros necesitamos para corroborar que estén cumpliendo con los compromisos. Y si se llegase a dar alguna instancia que sucede de que haya algún tipo de problemática o algo que se tenga que resolver pertinente al periodo de desinversión, que se nos los comunique. Entonces nosotros podemos tomar acción, la acción que sea relevante y comunicarlos con la autoridad regulatoria, que es la que tiene la palabra final, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos el Hold Separate Manager, que es el negocio a ser desinvertido. Nosotros tenemos una relación separada con Hold Separate Manager, donde nos cuenta cómo va progresando el negocio en ese momento y si llegase a haber algún tipo de problemas. Y al mismo tiempo tenemos que tratar con los posibles operadores económicos que estén interesados en este negocio a ser desinvertido. Entonces, somos como la parte que está en el medio trabajando con las distintas autoridades y con los distintos negocios. Y justamente el hecho de que hagamos este tipo de desinversiones en un ámbito global, es muy importante que tengamos un entendimiento alrededor de distintas partes del mundo, de los procesos de fusiones y adquisiciones, y justamente el hecho de tener corresponsales o otras sucursales de la compañía nos ayuda muchísimo para estar en el país en el cual se está dando la desinversión, de manera tal de tener a alguien justamente disponible a la brevedad para poder tratar cualquier tipo de inconveniente que se tenga y para poder estar en las reuniones relevantes. Así que ese es básicamente el marco en el que trabajamos, y queríamos dar este enfoque como para que se entienda dónde viene la gente de monitoreo, y después mi colega Justin, creo que es en la próxima sesión, va a tratar algunos casos específicos, que son casos que también ustedes los pueden ver en la página de la Comisión Europea. Nosotros trabajamos muchísimo con la Comisión Europea, con las decisiones, todas las decisiones que tomen están publicadas, entonces ese es el contexto en el que trabajamos. Es importante resaltar que justamente como mucha de esta información está en un ámbito de fusiones y adquisiciones, es información muy confidencial y es muy difícil tratar de hacer públicos ciertos tipos de información de cómo se selecciona un nuevo operador y demás, porque la información es tan delicada que cuando hay varios postores o si no los hubiera y demás, afectaría mucho ese proceso de venta. Entonces, es algo que es importante tener en cuenta. Y lo mismo cuando tratamos de la viabilidad de este negocio, esa información financiera o cualquier tipo de problema que pueda haber, es información que es realmente confidencial y por eso trabajamos en ese esquema. Lo que sí tratamos y lo que estamos presentando acá y lo que va a presentar mi colega es información de dominio público, que ustedes justamente, como les decía, pueden ver en el tipo de notificaciones que se presenten. Así que
Esa era mi presentación introductoria del tema, así que si tienen algún tipo de preguntas, contenta de responderlas. Hola. ¿Cuáles son las repercusiones más notorias que se pueden dar al momento de ese proceso de desinversión? Y si esa misma desinversión puede repercutir en el mercado, ¿y de qué manera? Por favor, gracias. Bueno, justamente la idea de que haya la repercusión, si bien entiendo tu pregunta, es justamente, o sea, la idea es que se le venda a un competidor que sea independiente para que genere la competencia en el mercado. O sea, esa es la idea de este proceso, de que haya más competencia en el mercado. O sea, ese sería. No sé si aclara tu pregunta cuando decís repercusión. Sí. Sí, y justamente creo que también lo que pasa es que cuanto más experiencia una autoridad regulatoria tenga, más se aprende de ciertas cosas que ya han funcionado en el pasado o que no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con la Comisión Europea, en los cuales tuvieron miles de casos. Entonces, hay ciertas cosas que ya son mucho más fáciles de identificar para que esa repercusión sea positiva. Y también hay que entender en cada mercado cómo funciona. Entonces, también creo que tiene que ver con la experiencia. No, por favor. Agradecemos a Fernanda Salomón por su presentación.